Muy buenos días con todos los que participan esta mañana en el desarrollo de la conferencia magistral Derechos Humanos, Neurociencia y Nuevas Tecnologías, el derecho en prospectiva, que estará a cargo de nuestro distinguido conferencista, el doctor Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano. Cabe señalar que esta conferencia organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos en el marco del programa El Minjus en tu Universidad. El objetivo de la presente conferencia es analizar los retos actuales que significan los recientes desarrollos e impactos de las neurociencias y las neurotecnologías y la protección que los derechos humanos deben dar. A continuación leeré la reseña académica y profesional de nuestro distinguido conferencista, el doctor Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano. Él es doctor en Derecho, miembro del Pleno Derecho del Instituto Vasco de Derecho Procesal de España, actual secretario del Tribunal del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur. Es profesor principal de la Universidad Autónoma del Perú, docente de posgrado en gestión pública, así como derecho civil y comercial en el área de investigación, director de la revista Acta Jurídica Peruana. Ejerce la docencia universitaria en diversas universidades nacionales, como la Universidad de Ciencias y Humanidades, Universidad Autónoma del Perú, Universidad Tecnológica del Perú, Universidad Continental, Universidad Privada del Norte, Universidad Privada de los Andes, Universidad de Huánuco y Universidad César Vallejo. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Perú. Sin más, dejamos en el uso de la palabra a nuestro distinguido conferencista. Muy buenos días, señoras y señores participantes de tan importante actividad académica convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sirva el espacio para hacerles llegar el saludo cordial de quienes formamos parte de la Universidad Autónoma del Perú y en especial de la Facultad de Derecho que en esta ocasión me corresponde representar en calidad de decano. Mi agradecimiento especial también al doctor Jesús Rosario Soto, quien ha tenido la deferencia de invitarnos y sobre todo de encargarnos el desarrollo de tan importante tema. Antes de iniciar lo que nos convoca en esta sesión académica, reitero gracias al Minjus, quisiera compartir brevemente con ustedes lo siguiente. Entiendo de que en este momento casi todos los aquí presentes hemos experimentado diversas situaciones, ¿no? Con motivo de lo que el día de hoy, en el transcurso de la mañana, se viene registrando en nuestra ciudad. Conductores realizan paro para exigir mayor seguridad ante extorsiones a empresas de transportes. Este tema, que sin duda es relevante, es actual, eh, merece sin duda un análisis a profundidad, dado que muchas veces en el ámbito jurídico, social, político, académico, económico, habitualmente estilamos perfilar ciertas salidas que más bien representan un atenuante, que representan más bien, digamos, una salida repentina, de momento. Sin embargo, lo que esta mañana nos permitiremos desarrollar en esta sala académica, esperamos de que en el corto plazo coadyuve en la identificación de estrategias concretas y que nos permitan tener mayor holgura de cara al futuro. Este tema, por ejemplo, que en esta jornada está siendo obviamente difundida plenamente por todos los medios de comunicación, nos preocupa y definitivamente llama al Estado a través de sus diversas instancias, a dar una respuesta, ¿no? En torno al problema de la extorsión, por ejemplo. Pero también tenemos otros temas, efectivamente, ¿no? Como el que ha reportado Infobae, que es un importante repositorio, una importante fuente también de información que se nos provee
Incendios forestales en Perú sube a 20, los muertos 150 heridos y cuantiosos daños en cultivos. Se han registrado 361 incendios forestales, de las cuales 291 han sido extinguidos, 24 controlados y 46 activos, según jefe de INDECI. Esta información que nosotros podemos verificar a través de diversos medios, reitero, es actual, importante, está mereciendo la atención ciudadana. Esperemos que también haya una respuesta oportuna por parte de todas las autoridades involucradas. Compromete indudablemente el campo de los derechos humanos. Pero eso definitivamente desde una perspectiva, eso desde un enfoque. Por ejemplo, el referente al paro que se ha venido promoviendo en el transcurso del día para exigir mayor seguridad. Nótese de que esta noticia que es del día eh, gira en torno a una visión que hemos venido desarrollando en el campo del derecho. Esto es la que se logró eh, imponer en el siglo XVIII como respuesta a un antiguo régimen de carácter monárquico y que indefectiblemente nos relegaba a una situación poco cómoda en el ejercicio de nuestros derechos individuales, si se quiere así denominar. Este tipo de circunstancias llevaron a que desarrollemos nosotros una visión antropocéntrica en la que el ser humano es el centro de la gravedad, es el medio. No, ya no es así, sino es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es decir, la defensa de la dignidad de la persona constituye el fin supremo de la sociedad y del Estado. Precepto que actualmente se encuentra o se haya recogido en el artículo primero de nuestra Carta Constitucional. Pero fíjense, han pasado más de 200 años y en la realidad, en el marco normativo, mantenemos esta visión antropocéntrica del derecho. Sin embargo, en la nota siguiente, eh, compartida a través de Infobae, en la fecha de hoy, 23 de septiembre, pasamos a una mirada del derecho en la que se busca en cierta forma esa transición del antropocentrismo al biocentrismo. Es decir, en la que, sin perjuicio de que nuestros derechos, nuestra dignidad, representa el fin supremo de la sociedad y el Estado, pero también es necesario garantizar el equilibrio en el ecosistema. Pero ojo, en el entendido como ecosistema, como sistema vivo, es decir, en el que ustedes y yo interactuamos de forma constante y que al no ser de pronto resguardado, pues nos va trayendo consecuencias como las que actualmente estamos todos los aquí presentes experimentando, ¿no? Entonces pasamos de una visión antropocéntrica del derecho hacia una visión de carácter biocéntrica o ecocéntrica. Y las notas publicadas hoy dan fe de ello. Pareciera que lo que estamos señalando cala básicamente en el campo de la filosofía jurídica o únicamente en el plano eminentemente dogmático o teórico. Sin embargo, la neurociencia, tal y como lo ha venido afirmando Michele Tarufo, ya fallecido, parece estar, por ejemplo, delimitando de forma quizás ya inevitable las fronteras del conocimiento humano de la realidad. Constatación que actualmente viene influyendo de forma significativa en el estudio, por ejemplo, del proceso judicial. En las últimas horas estamos tomando debida nota de los diversos movimientos a nivel del Poder Judicial, a nivel de Fiscalía, y únicamente nos enfocamos en ver, obviamente, el foco del asunto, el problema, pero no pretendemos atacar de raíz lo que eso representa. Hace exactamente 11 años era obligatorio conocer qué es la fMRI, ¿no? O la famosa resonancia magnética funcional por imágenes. Hoy, 11 años más tarde,
ojo, en el marco de esa visión todavía antropocéntrica que nos trae a colación noticias como la que acabo de proyectar, y la visión medianamente biocéntrica o ecocéntrica, es que nos atrevemos ya a sostener de que nos encontramos ante avances que se vienen registrando de manera gigantada, ¿no? Y esto obviamente viene repercutiendo en temas probatorios, como en la elaboración del juicio de carácter jurisdiccional. Imagínense ustedes. Entonces, cuando el doctor Rosario tiene la gentileza de dar lectura al tema propuesto para la presente conferencia, muy honrado de verdad de estar aquí con ustedes, es sin duda desafiante para cada uno de nosotros, porque hoy día averiguar aspectos relevantes para un proceso que hasta ayer eran propios de la ciencia ficción, pues ya dejó de serlo, ¿no? Estamos ya comenzando incluso a determinar, por ejemplo, si la configuración orgánica cerebral de una persona le ha llevado o no a cometer un ilícito penal, como lo que está movilizando a nuestra ciudadanía para llevar a cabo este plantón en materia de transporte público, sino hoy también los estudios en neurociencia están permitiendo delimitar o verificar si es que obviamente el modo de actuar de una determinada manera se puede explicar o se puede interpretar a partir de estas herramientas científicas, ¿no? Lo que indudablemente encierra ventajas enormes para nosotros, hombres y mujeres del derecho, y para las autoridades en general del Estado peruano, ¿no? Pero también representan diversos riesgos, ¿no? Como en todo quehacer, como en todo menester de carácter profesional. También empieza ya a ser posible, a través de o a razón de los diversos avances en el campo de las neurotecnologías, de las nuevas tecnologías, de la neurociencia, averiguar, por ejemplo, el grado de sufrimiento anímico de una víctima, tema que, por cierto, es de vital importancia para quienes nos ocupamos también de casos vinculados a responsabilidad civil extracontractual en el ámbito civil, para decirlo de un modo, ¿no? Lo que resulta obviamente esencial para el cálculo, por ejemplo, de los daños morales. Asimismo, hay quien investiga con esta técnica ya en el campo de la detección de mentiras, aunque esto todavía es un tanto lejos de ser una realidad científica, pero ya se están registrando avances significativos o importantes, ¿no? Que se vislumbra, existe por lo menos ya cierto camino por recorrer. Entonces, esta transición inevitable de la visión antropocéntrica en el campo de los derechos humanos hacia una de carácter ecocéntrica o biocéntrica, y que está dando pie en los últimos años a una vinculada a la del ecosistema digital, pues nos permite esta mañana señalar de que el derecho se encuentra en una etapa muy importante en la que sus diversas categorías merecen ser revisadas. Por lo tanto, esta mañana, en el corto tiempo que nos están brindando, y sé que es valioso para nosotros, pretendemos abordar cada una de estas cuestiones, ¿no? Junto a los no menos importantes temas vinculados a la voluntad humana, capítulo que representa el presupuesto teórico en el ámbito del derecho civil, en el ámbito del derecho penal. Cuando nos ocupamos del libre albedrío, por ejemplo, en el campo de la neurociencia, se cree que se ha logrado ya desentrañar todos los misterios que éste encierra, y no es así, porque los estudios todavía se mantienen, digamos, en calidad de piloto, ¿no? Debido a los diversos episodios, ¿no? Que se vienen también reportando alrededor de la problemática en el orden global, ¿no? Por lo tanto, ello determina sin duda la propia existencia del campo del derecho, así como la puesta en cuestión de las nociones habituales que conocemos: voluntad humana, proceso judicial, derechos fundamentales de la persona, neuroderechos, derechos digitales, ecosistema digital, visión antropocéntrica que le da paso a la visión ecocéntrica o biocéntrica del derecho hacia una de carácter digital. Por lo tanto, estamos ya siendo testigos todos de que se abre paso a una nueva fase en el estudio, incluso del proceso, del que conocemos como enjuiciamiento en otras latitudes, con la que todo lo que estamos involucrados en el ámbito jurídico, inevitablemente nos vamos a tener que enfrentar. Esto ya no es parte del futuro. Esto ya no es parte solo
de lo que pensaríamos que en el 2030 o 2050 debería ocurrir. Esto viene ocurriendo ya en nuestro medio. Que es cierto, hay temas que hoy se apoderan de nuestras vitrinas, de nuestras agendas públicas, pero no podemos pasar por alto cómo es que los avances en el ámbito de la neurociencia y de las nuevas tecnologías vienen impactando de forma notoria a nuestro campo de estudio. Por lo tanto, seres humanos como todos aquí presentes ya nos enfrentamos con la misma intensidad a ello, aunque muchas veces sin ser conscientes de lo que esto implica. Entonces, esta mañana tenemos el enorme reto de ocuparnos con el apoyo de cada uno de ustedes de esto. Porque aquí tenemos pasión por un futuro y por tu futuro. En representación de la Facultad de Derecho, esta mañana me permito desarrollar el tema Derechos Humanos, Neurociencia y Nuevas Tecnologías, el derecho en prospectiva. Porque en efecto, nos encontramos ante un campo desafiante o un conjunto de campos que se vienen vinculando a diversos estudios. Si nosotros nos detenemos un momento en repasar lo que viene ocurriendo en dos países específicamente en el planeta, Chile y España, pues deberíamos ya empezar a preocuparnos. Por ejemplo, sin perjuicio de que se trate de un documento declarativo y no vinculante, la Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España, en lo que representa a los derechos del entorno laboral y empresarial en el ámbito digital, ya viene remarcando ciertas pautas pro el campo de los neuroderechos, pro el campo de los derechos digitales, pro el campo de lo que nosotros todavía en el país estamos de una manera retrasando tras un procedimiento de reglamentación que sigue a pausa. Entonces ya el gobierno de España ya cuenta con una carta de derechos digitales. Nosotros tenemos una ley desde julio del año 23 y que requiere de urgente reglamentación. En mayo último, la PCM convocó a diversos gremios, sectores para poder aportar ciertas opiniones técnicas, ya se ha venido trabajando ello. Tuve oportunidad de marzo último en el Congreso de la República de solicitar formalmente a la comisión encargada del sistema de reforma judicial para que por favor se acelere el proceso de reglamentación a fin de que como Estado podamos tener las reglas claras sobre cómo se van a implementar estos mecanismos, considerando, por ejemplo, de que en octubre del año pasado, perdón, ya el Poder Judicial, para lo que concierne al Distrito Judicial de Lima, ya había aprobado el proyecto de implementación de un laboratorio de inteligencia artificial. Y lo que seguía, se entiende después, era la de definir, ¿sí?, era el mecanismo que se tenía que implementar para poder, obviamente, ya proceder con la implementación de ello. Entonces, ya existe el marco normativo en el país, hace falta, el tema de reglamento se habían ido trabajando en ello, hemos estado consultando esta mañana, a esta hora de la mañana para ver si es que ya existían mecanismos concretos, todavía faltan afinar, entiendo, algunas cosas, pero ya en otras latitudes que han empezado un poco después con este marco por lo menos estructurado, cuentan ya con una carta, por ejemplo, de derechos digitales. Y ni qué decir, el artículo 19.1 de la Constitución de Chile actualmente contempla un precepto constitucional sumamente importante, ¿no?, que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar específicamente o especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Es decir, estamos en una era en la que la fuente de información o la fuente de datos ya no es solamente un recurso informativo de tipo texto o audios o grabaciones o notas periodísticas como la que hemos consultado y reverificado con ustedes hace instantes, sino que también es el cerebro considerado actualmente o en la actualidad como una fuente de datos. Entonces ya los chilenos actualmente, y en el 19.1, aquí tengo el documento a la mano, han señalado de manera expresa: el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de los de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica.
La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Esto, por lo tanto, dejó de ser ciencia ficción. Es más, ya tenemos un antecedente de carácter jurisprudencial en Chile, ¿sí? Reportado en el año 2022 con una decisión, ¿no? Plenamente establecida. En el caso español también ya se cuenta con una decisión de orden judicial o de carácter judicial en la que se da obviamente esta apología, esta defensa pública a la existencia de los neuroderechos, por ejemplo. Entonces ya tenemos antecedentes. Yo recuerdo que meses atrás en conferencias de este tipo me decían, todavía esto es una aspiración, esto todavía está en el plano teórico del debate público, de la filosofía jurídica, una suerte de alucinación doctrinaria o jurídica, ¿no? Yo decía, no, ya tenemos actualmente antecedentes de carácter judicial que nos deben invitar ya no solamente a la reflexión, sino también a tomar acción concreta. Porque así como los temas que el día de hoy interesan al país, ¿es cierto? Temas que requieren de la intervención inmediata de nuestras autoridades, pues lo que plantearé esta mañana también requiere ya de un especial énfasis ya, pero en el ámbito legislativo. Necesitamos empezar a trabajar de manera sesuda cada uno de estos temas, que ya no estamos hablando, reitero, de algo a 20 o 30 años. Se viene ya registrando incidencias y que indudablemente nosotros como abogados vamos a tener que saber capitalizar para la solución de casos concretos. Entonces, dentro de los contenidos que nos permitiremos abordar es lo referente a los derechos humanos y una transición inevitable, ¿sí? Una transición inevitable. O sea, vamos de ese componente antropocéntrico hacia el de carácter biocéntrico, lo que viene, por ejemplo, aconteciendo en la experiencia ecuatoriana, en la experiencia medianamente boliviana, Colombia con sus fallos a nivel de Corte Constitucional, ¿no? Lo que se registró en su momento en la Argentina, lo que se ha venido registrando medianamente en otras latitudes también, como a glosa, digamos, de experiencia comparada. Luego veremos de manera concreta cuatro planteamientos sobre el campo de la neurociencia y cómo que esto impacta en el ámbito del derecho, específicamente en el ámbito constitucional. Luego, cómo es que las nuevas tecnologías vienen de alguna forma impactando también al proceso judicial y cómo es que nosotros tenemos que empezar a analizar cada uno de estos componentes. Habrá una lámina también en la que destacaremos puntos de convergencia entre neurociencia y derecho, y luego entre las nuevas tecnologías y el derecho, para cerrar con el derecho en prospectiva y con el apoyo, reitero, de cada uno de ustedes, construiremos algunas conclusiones que definitivamente no serán obviamente definitivas, que no van a, obviamente a ultimar lo que estamos presentando esta mañana, dado que requerimos obviamente como Estado ya una respuesta, insisto, a nivel legislativo. ¿Cuál es la tendencia, digamos, que se ha venido registrando en el ámbito del derecho? Lo que presento esta mañana es resultado de una investigación efectuada en Perú y que ha sido publicada en España en el año 2023 bajo el título El proceso judicial y complementariedad paradigmática, estudio de casos. Eh, Gracias obviamente al esfuerzo de la Universidad Autónoma de Perú fue posible llevar a cabo este estudio que finalmente nos permite plantearles este esquema. ¿Qué sugiere o qué representa la visión antropocéntrica aplicada al campo del derecho? Como ya lo iba adelantando, es lo que manejamos en la actualidad, en la que la persona y la defensa de su dignidad constituye el centro de la gravedad jurídica. Es decir, la defensa de nuestros derechos de carácter individual, colectivo, difuso, son importantes. Pero esta mirada que hemos venido desarrollando, o esta visión que hemos venido desarrollando en el ámbito del derecho, ha tenido y tiene consecuencias. Y una de ellas es precisamente cambio climático. Otra es, por ejemplo, que hemos abandonado ciertas áreas que son importantes, dado que no existirá o no será posible el ejercicio efectivo de un derecho individual si es que no se garantiza antes los derechos de carácter social, económico, cultural y ambiental.
porque no podemos hablar de derecho a la vida si es que no se garantiza antes el derecho a la salud. Y si no se garantiza previamente el disfrute de un medio ambiente sano y equilibrado, no habrá o no será posible el ejercicio efectivo del derecho a la salud y mucho menos el derecho a la vida. Entonces, en el marco de esta complementariedad, es que me dirijo a ustedes, en el marco de la visión antropocéntrica, ¿no? Es decir, aquella en la que sí, efectivamente, constituye un avance importante en el proceso histórico. Es importante también reconocer de que no ha sido sencillo, obviamente, alcanzar el reconocimiento de múltiples derechos de carácter individual y social. Es cierto también de que hay esfuerzos que se vienen registrando a nivel de estados, en el caso nuestro específicamente a través del MINJUS, para difundir este tipo de actividades. Y es estupendo. Saludamos desde aquí, obviamente, en nuestra modesta tribuna, este esfuerzo desplegado. Pero hay que darle pase a esta transición inevitable, que es la de desarrollar también en la academia, de desarrollar en las entidades públicas y privadas la visión ecocéntrica o biocéntrica, dado que si nosotros no nos preocupamos en proteger nuestra biodiversidad, pues tenemos ya aquí la respuesta por parte de la misma naturaleza, ¿no? Respuesta que ustedes y yo, partícipe de esta actividad académica, estamos experimentando. Todo. Cambios de clima, baja del nivel del agua, del caudal de agua en el Amazonas, ¿no? En cierta forma, lo que se está denominando como incendio forestal, entre comillas, como resultado de los cambios climáticos, pero en realidad sabemos de que existen otras razones. En fin, entonces esta visión ecocéntrica coloca, es cierto, a la naturaleza como centro de la gravedad, pero sin descuidar o sin abdicar en la defensa sistemática de los derechos de las personas. Es decir, nos permite abrir paso a la defensa del medio o el ecosistema en el que ustedes y yo nos desenvolvemos. El último fin de semana tuve la dicha de poder conversar con estudiantes del interior del país en las que en tono dramático me explicaban qué es lo que viene aconteciendo, por ejemplo, en la Amazonía, pero en fuente directa, no la que uno consulta a través de la internet, no, sino fuente directa que queda grabada a glosa de entrevistas semiestructurada, porque es lo que tuve que hacer este último fin de semana para traerles a ustedes esta información. Entonces, me comentaba, ¿no? Y tengo la evidencia y se las puedo compartir. Decía, antes cuando ingresábamos a cierto río, nos daba más o menos a 1,5 metros aproximadamente de altura o de altitud. Obviamente el caudal hoy está a menos de 1 metro. Y lo más triste es de que las comunidades son las que dependen obviamente de ese recurso, así como nosotros también. Pero quizás no lo sentimos porque en Lima capital pues existen ciertas condiciones, pero Lima capital no es el país, ¿no? El estado obviamente está conformado por 24 departamentos, entonces, y una provincia constitucional o un departamento o una región, caso de Callao, pero y todos obviamente tenemos derechos a, conforme se estipula en nuestra Carta Constitucional vigente, como también se desprende de los múltiples tratados internacionales de lo que el Estado peruano es parte obligada a dar cumplimiento. Entonces, esta visión ecocéntrica nos lleva, obviamente, o nos impulsa a renunciar a cierto egoísmo jurídico en la que pensar o que se venía pensando de que el ser humano era el centro de la gravedad. No, hoy es también la naturaleza. Y eso está plasmado, obviamente, en instrumentos internacionales y en menor medida en cartas constitucionales como la de Ecuador 2008 y la de Bolivia 2009. Es cierto, hay muchas cuestiones que obviamente van a ustedes probablemente a consultar, probablemente a cuestionar, y es perfectamente válido. Sin embargo, por lo menos esta visión ya se encuentra materializada en este tipo de instrumentos. ¿Qué nos falta a nosotros como Estado para poder acoger esta visión a nivel normativo? Pues es decisión política, ¿no? Es decisión política. Esto es obviamente lo que urge también trabajar, porque si nosotros no desarrollamos esta visión desde, obviamente, educación básica regular, a nivel de formación universitaria, insertamos ello como una política transversal en todos los currículos de estudio, pues miraremos únicamente esto desde la perspectiva del derecho ambiental, es decir, cuando ya ocurrió la tragedia, cuando ya tuvo lugar, obviamente, el incidente, cuando se produjo el derramamiento de crudo de petróleo en el mar. O sea, actuaremos
como lo que mucho tiempo ha venido cuestionando el ya fallecido profesor Miguel Mario Bunge, ¿no? Decía de que el derecho no es ciencia, sino una técnica social de control debido a que no sirve para poder resolver los problemas y no le faltaba razón. Porque si nosotros mantenemos obviamente esa visión todavía en la que llegamos después de, y no se reducen obviamente los riesgos a lo que esto que de contrario conlleva, pues definitivamente vamos a tener noticias como las que he presentado en los primeros minutos de esta intervención académica. Entonces, la visión ecocéntrica nos lleva a eso, ¿no? A complementar los derechos que a cada uno de nosotros nos ha sido reconocidos desde tiempos ancestrales, ¿no? Desde la época, pues, de la dación de la Carta Magna, el 15 de junio de 1215, desde la dación de la Declaración de Derechos del Hombre Ciudadano en el siglo XVIII, hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48, y todos los instrumentos protocolares que se han ido gestando a lo largo del tiempo. Entonces, esta visión ecocéntrica, sin asidero de duda, nos llevará obviamente a darle fuerza a los derechos que a cada uno de nosotros nos ha sido reconocidos. Reitero, porque de nada servirá que se defienda, entre comillas, el derecho a la vida o el derecho a la salud si es que el ecosistema o el medio ambiente en el que ustedes y yo no desenvolvemos no es el adecuado. Pero fíjense, estando todavía bajo el impacto o la impronta de la visión antropocéntrica de los derechos, y en la que todavía no le damos ese paso importante a la visión ecocéntrica, ya se asoma una nueva visión, en la que obviamente tenemos una sola ley en el Perú, de las más de 80.000 vigentes, una sola ley en la que el reglamento todavía está, digamos, en un proceso digamos, de cocción, ¿no? Denominada la del ecosistema digital. La idea es que esto no nos tome ya más desprevenidos de lo que habitualmente solemos estar en este tipo de áreas, ¿no? Porque eso impacta obviamente al proceso judicial. En Colombia han resuelto temas laborales apoyados en pruebas neurocientíficas, ¿no? En Chile ya se han pronunciado, sin ir tan lejos, ya se han pronunciado sobre un área muy importante que tiene que ver con el derecho a la privacidad mental, a propósito del leído hace instantes artículo 19.1 de la Constitución del país sureño. Entonces ya tenemos material como para empezar a trabajar, si se quiere decir, desde la academia y espero pronto a nivel legislativo lo que implica o lo que importa la visión del sistema digital. De tal forma de que seamos parte como Estado de esta transición inevitable, ¿no? En la que, para resumir ese primer punto, pasamos de la visión clásica de los derechos humanos, en la que nosotros somos el centro y fin de lo existente en el ordenamiento, a una en la que es la naturaleza también importante, se convierte en sujeto de derecho y que va cediendo paso, obviamente, a una en la que se va desarrollando una visión del ecosistema digital, en la que hablaremos ya dentro de muy poquito del derecho a la propiedad digital, del derecho digital como parte de ese armazón jurídico del que nos valemos los abogados para ejercer la defensa ante los tribunales de justicia. Revisión obligatoria. ¿Cómo es que todo esto viene impactando en el ámbito del derecho? Fíjense, hacia el año 2013, ¿sí? Hace 11 años, el profesor Michele Tarufo, o Michel Tarufo, como lo vamos obviamente tratar de entender, señalaba algo que es importante, ¿no? En los últimos años, ojo, antes del 2013, hace 11 años, la neurociencia ha desarrollado una serie de métodos cada vez más sofisticados en el ámbito de la investigación sobre el funcionamiento y la estructura del cerebro. Al año 13, parece entonces indudable que las técnicas de investigación asociadas a este campo son admisibles como instrumentos de conocimiento en el ámbito de cualquier tipo de proceso. 5 años después de esta magnífica afirmación del profesor italiano, se registraron casos en Colombia, en el ámbito laboral, aplicándose obviamente tal cual lo que el profesor italiano 5 años atrás ya venía de alguna forma advirtiendo. El reciente caso en Chile, reportado en el año 2022, obviamente debe ser también para nosotros esa advertencia
de lo que obviamente se dispone obviamente a enfrentarnos en el corto plazo, ¿no? Fíjense hacia aquí a la mano derecha, ¿no? A mi derecha, a la izquierda de alguno de ustedes, ¿no? Peruano, estudioso en la Universidad Andina del Cusco, el señor Peña, en el año 18, ya advertía en una tesis académica algo muy importante, ¿no? Que la neurociencia no solamente tiene como objeto el estudio del cerebro como lugar central de todas las actividades humanas que ustedes y yo por cultura general conocemos, sino que además nos invitaba el señor Peña en sus conclusiones a revisar las implicancias prácticas de una imagen por resonancia magnética funcional en esa época, ¿no? La cual obviamente nos permitiría comprender y registrar el funcionamiento cerebral y de las implicancias que va a tener obviamente ello en el ámbito obviamente, como ya lo advertí al inicio de mi exposición, por ejemplo, para ya no solamente conocer, ¿no?, qué es lo que ha llevado a una persona a cometer un delito, sino cómo es que esta persona es conducida a actuar de determinada manera. Entonces, Peña ya lo advertía en el año 2018, ¿no? Repito, miren la importancia de la neurociencia. O sea, la neurociencia no solamente nos permite a nosotros conocer qué es lo que lleva a una persona a cometer un ilícito penal, sino a actuar de determinada manera. Estamos hablando ya de una suerte ya de programa, estamos hablando obviamente de un esquema trascendental. 2 años más tarde, en un estudio llevado a cabo por los señores Cáceres, Díez y García, se afirmaba de que el neuroderecho, ya no hablamos ya solamente de la neurociencia como algo general, sino del neuroderecho, tras obviamente ese hito registrado en el país de la estrella solitaria, ¿no? Se ocupa de la regulación jurídica de la investigación y práctica neurocientífica. ¿Cómo es que las neurociencias entran a tallar en el campo del razonamiento probatorio? Y eso es real, ¿no? Y el estudio de la actividad neurocognitiva de los operadores jurídicos. Bueno, y sí, hay un dato definitivamente cuestionable, sin perjuicio de ello. Hay que reconocer de que entre el 13, el 18 y el año 21, pues pasamos de lo que era, digamos, una suerte de profecía hacia, obviamente, el reconocimiento de la valía de la neurociencia en el ámbito del derecho, al aterrizaje en el reconocimiento de neuroderechos como casos especiales en el ámbito de los derechos humanos. Año 2022, casi en paralelo de lo que acontecía en Chile, Iberdrola señalaba, los neuroderechos ya se definen como un nuevo marco jurídico internacional en los derechos humanos, destinados a proteger el cerebro, la privacidad de la data que se puede extraer del cerebro y su actividad a medida de que se produzcan avances en la neurotecnología, a medida. Pues es como que asumía todavía ahí con cierta duda, ¿no? De que, bueno, pues es posible, no es posible, no, sí. Ahora pues ya tenemos jurisprudencia sobre el particular. Por lo tanto, miren, en pocos años, como les estoy demostrando en pantalla, entre el 13, el 18, el 21 y el año 22, miren el salto cualitativo que se ha brindado, el salto que se viene registrando, ¿no? Pasamos de una proyección hacia la delimitación de del lugar que ocupa la neurociencia en el ámbito del derecho, cómo es que aterriza como neuroderecho y ya cómo es que se reconocen estos derechos o neuroderechos como un marco jurídico internacional de los derechos humanos. Entonces, mire, conforme a lo que señalé en el cuadrante anterior, ¿no? Pasamos de la visión antropocéntrica a la visión ecocéntrica en salto y sin estar todavía del todo, digamos, conscientes de lo que implica la visión ecocéntrica, pues ya estamos ingresando hacia la visión del ecosistema digital. Imagínense ustedes. ¿Qué sucede en el plano de las nuevas tecnologías? También les he traído esta mañana una especie así de línea de tiempo, ¿no? De los resultados que se han venido reportando en el ámbito, pues, de este campo maravilloso, ¿no? Y que nos permitimos el año pasado de presentar como resultado de investigación, ¿no? No básicamente por la noticia, sino de lo que esto implica en el ámbito del proceso judicial. No estoy hablando del eje únicamente, me estoy refiriendo a la forma de concebir
por ejemplo, la actividad probatoria, ¿no? La forma como es que entendemos ya a la persona, a su proceder, a la conducta, cómo es que vamos a interpretar los hechos en el marco de los procesos, ¿no? Por eso es que hacia el 2015, el cronista nos traía obviamente esta información sumamente importante, ¿no? Cómo es que Watson, el robot abogado que inventó IBM, era toda una novedad hacia el 2015. Hoy China, Estonia, ¿no? Colombia, sin ir tan lejos, ¿no? Con Pretoria a nivel de la Corte Constitucional de Colombia, ¿no? Argentina a nivel de la Fiscalía Provincial de Buenos Aires, vienen empleando este tipo de herramientas para dar respuesta en el menor tiempo posible a los casos. Hay vicisitudes, hay complicaciones, pero por lo menos ya se está, obviamente, asegurando el esfuerzo colectivo dirigido a implementar ese tipo de herramientas, ¿no? Hacia el 18, por ejemplo, pasamos de Watson o Rose en Estados Unidos a el reconocimiento de los ciberderechos también como una nueva forma o un capítulo, digamos, que complementa la gama de derechos humanos que ustedes y yo conocemos en el sentido clásico o bajo la visión antropocéntrica, ¿no? 3 años más tarde, 2021, metaverso. Ah, carambas, ya metaverso. O sea, vamos de Ross, Watson, Pretoria, Sócrates para Brasil desde el año 2017, ¿no? A ciberderechos, ¿no? Metaverso, ¿no? Pero ¿cómo? ¿En qué momento sucedió esto, no? No, pues sucedió en un momento que estábamos concentrados todos los peruanos, obviamente, en temas como los que proyecté en los primeros minutos, ¿no? Inseguridad ciudadana, en momentos en que teníamos en la palestra, en los medios de comunicación, noticias como incendios forestales también, cambio climático, etcétera, etcétera. Pero de pronto nos toma por asalto el metaverso, ¿no? Y de lo que esto implica, ¿no? eh, Hablamos ya pues ya de otro tipo de negociación, de marketplace, por ejemplo, ¿no? Las famosas tiendas virtuales en las que ustedes y yo, de manera muy, de repente, camuflada, hemos venido desarrollando diversas actuaciones, diversos actos, y que han motivado incluso modificaciones en el ámbito legislativo sobre el uso de este tipo de espacios para desarrollar actividades de comercio. Entonces, eso estamos ya en el año 21. Hacia el año 23, hace poquito, como resultado de todos estos hechos registrados en la línea de tiempo señalada, mi persona presentó ante la Universidad del País Vasco de España el resultado precisamente de esta investigación que comentaba, en la que concluíamos de que la jurisdicción, sí, ese concepto que nosotros tenemos desarrollado en el artículo 138 de nuestra Carta Constitucional, definitivamente en el marco del paradigma del ecosistema digital, nos lleva, nos conduce inevitablemente a una visión transdisciplinar del juez en el proceso de solución de conflictos, ¿no? Y sobre todo a los abogados y abogadas a ser parte ya de una formación holística en la que en nuestras mallas curriculares, en nuestros cursos de perfeccionamiento ya deben incorporar materias como transformación digital, legal design, metodologías ágiles, ¿no? Para que podamos obviamente interactuar en el metaverso, para poder resolver metaprocesos en que se encuentran en juego ciberderechos. Entonces, esto ya no es, reitero, parte de la ciencia ficción. Esto es resultado, obviamente, de los avances registrados en el ámbito de las neurotecnologías. Esto es parte de nuestra realidad actual, ¿no? Que es cierto, pero hay otros temas, ¿sí? Temas importantes como el que estamos manifestando, pero si es que nosotros seguimos relegándolos en el tiempo, cuando esto ya vaya en avance, y definitivamente nos va a tomar de manera no solamente mal ubicada, mal colocada, sino que sin legislación. Y eso sería grave, efectivamente. Entonces, ¿cuáles son los puntos de convergencia entre lo que acontece en nuestra región y lo que actualmente viene ocurriendo en Europa, ¿no? Porque si hablamos de neuroderechos, pues, y de derechos digitales, son dos países los que actualmente vienen trabajando. Me gustaría haber colocado de repente en esta presentación a Perú, porque ya tenemos la ley, reitero, tenemos el proyecto y el trabajo de reglamentación. Hubiera sido ideal, ¿no? Un poco hacer una suerte de análisis comparado, sin embargo, como parte de del rigor de este tipo de presentaciones,
pues tenemos que mostrar, digamos, resultados, ¿no? En ese tipo de escenarios, ¿no? Pues en el año 22, en Chile, la Corte Suprema de este país, en el marco del caso Girardi, ha señalado claramente, ojo, no teniendo o tomando como fuente de datos una revista, un libro, una norma, no, al cerebro. Los datos que se recaben no pueden tener diversos fines que no sean conocidos ni aprobados por el titular. De modo, la empresa, o sea, la que obviamente nos provee de ciertos dispositivos, como en el caso, por ejemplo, del dispositivo InSync, el casco inalámbrico no invasivo que conectaba al usuario de este servicio con interfaces inteligentes. Entonces, ahí es donde anota el máximo ente de justicia ordinaria de Chile. Los datos que se recaben no pueden tener diversos fines que no sean conocidos ni aprobados por el titular, o sea, por el usuario del servicio. Sí, igual como si estuviéramos en este momento contratando servicio de cable, de televisión de paga o de internet, etcétera, etcétera, ¿no? De este modo, la empresa, o sea, la proveedora, ha de especificar con qué fines de investigación científica. No estamos hablando solamente de la famosa autorización de uso de datos personal, sino que con qué fines de investigación científica van a ser utilizados, debiendo indicar como mínimo la rama de investigación, lo que requiere un consentimiento informado, como lo conocemos en nuestro país, en este caso para ellos expreso y revocable. Esto, obviamente, en el marco, reitero, del artículo 19.1 de su Carta Fundamental. Fíjense, Chile, marzo del año 2022. España, mayo del 2020, ¿no? El famoso caso del asesino de Pios. ¿Cómo es que le dan cuerda en el país europeo mencionado sobre el uso de la prueba neurocientífica para, obviamente, entender, ¿no? Los alcances de este constructo, ¿no? Tomístico de libre albedrío, ¿no? Y que obviamente llevó a una encendida defensa de la neurociencia, ¿no? Como elemento gravitante también para el campo del derecho. Entonces, estos dos puntos de convergencia, sí, para nosotros debe representar una alerta, ¿no? De cuáles son los temas que tenemos que empezar a incorporar a la agenda pública en el Estado peruano, porque ya tenemos, reitero, por lo menos un primer avance registrado de julio del año pasado, ¿no? En el ámbito del uso de IA en diversas actividades. También en el campo de las nuevas tecnologías, solamente he traído a glosa, obviamente, de referencia, porque son diversos los casos, ¿no? Nos tomaría toda una jornada completa para poder, obviamente, ocuparnos de ello. Sin embargo, el DoNuPay o el Watson y Rose han sido, digo, porque no son los únicos, digamos, componentes, herramientas que se empezaron a utilizar en otras latitudes para hacer más ágil nuestro trabajo como abogados, como abogadas, y posiblemente esto también impacte positivamente en el quehacer de quienes se encuentran en el servicio público, en las actividades públicas, en el sector privado de igual manera, ¿no? Porque eso se busca, ¿no? Lograr mayores niveles de eficiencia y de eficacia, obviamente, en nuestra gestión. Watson y Rose, como herramientas de IBM, de UNUPay también, han sido y son, porque digo, están siendo superados por otras herramientas, aquellas que han permitido de pronto, por ejemplo, uno, plantear obviamente una solución concreta a un caso real y por otro, obviamente, la de pronto eh, tener mejores elementos, obviamente, de juicio a la hora de tomar decisión en los procesos de resolución de conflictos, ¿no? Y en todo caso, en general, como el caso de Watson y Rose. Pretoria, por ejemplo, o Sócrates, que es de pronto lo más cercano a lo que se busca como objetivos tras el proceso de implementación de nuestro laboratorio de inteligencia artificial en Lima, propósito obviamente del proyecto de la Corte de Lima, interesante, de octubre del año 23, sería de pronto lo que más se acerca a lo que buscamos, ¿no? Es decir, definir, por ejemplo, qué criterios son de pronto de orden jurisprudencial los más empleados o los más utilizados para dar respuesta, ¿no? A los múltiples casos, ¿no? Por ejemplo, reitero, esto no es lo único que hay, obviamente, sin embargo,
son sin duda puntos de convergencia en lo que representa hoy el avance de las nuevas tecnologías y de la impronta o impacto que éstas tienen en el ámbito del derecho. Boxing Rules. Derecho en prospectiva. ¿Qué supone o qué representa ya ocuparnos del derecho en prospectiva? Fíjense, muy cerca nosotros tenemos ya una reforma convertida en norma 19.1 de la Carta Chilena del año 80, en la que se reconoce obviamente este derecho que tienen los hermanos del sur para que se regulen las condiciones, requisitos, restricciones para la utilización de todo tipo de herramientas de extracción de datos, etcétera, etcétera, en las personas, debiendo resguardarse especialmente la actividad cerebral. Pues la visión antropocéntrica que ha permitido dar respuesta a múltiples incógnitas en el ámbito de los derechos humanos, pues a razón de ello un naturalismo racionalista, ¿no? Una corriente muy, pero muy importante y que ha motivado y motiva aún estudios en nuestras facultades de derecho, en diversos tratados, pues poco a poco tiene que ir cediendo paso, ¿no? A la complementariedad paradigmática, ¿no? Tan igual los estudios en el ámbito del youth positivismo, ¿no? Pasando por Kelsen hacia Carlos Bernal Pulido en el caso de América del Sur, Alex Say, Luigi Ferraioli para efecto obviamente de los italianos, etcétera. Entonces, en el caso de un naturalista, pues también cuando se habla pues de mucho en nuestro campo de acción de neoconstitucionalismo, ¿no? Versus el garantismo. Entonces, estos debates son interesantes, desafiantes, son debates que definitivamente encienden pasiones, que generan expectativas como las que posiblemente, obviamente, traen ustedes, obviamente, a esta sesión académica. Pero ya es momento, ¿no? De que empecemos a trabajar en el plano de la complementariedad paradigmática, ¿no? ¿Por qué? Es cierto, vivimos, digamos, rodeados de un conjunto de derechos inherentes, superiores al Estado, que acompañan al ser humano desde la génesis, perfecto. También hay un conjunto de derechos que son reconocidos al ser humano a partir del nacimiento del Estado, del funcionamiento del Estado. Por lo tanto, Estado es igual a derecho es igual a Estado. Sí, perfecto. Pero para entender tiempos actuales y sobre todo el desenvolvimiento del ser humano en el marco comercial, en el marco tecnológico, urge trabajar en el marco de la complementariedad paradigmática, ¿no? En la que debemos reconocer de que la neurociencia hoy tiene un fuerte impacto en los temas probatorios, y no solamente en el ámbito penal, también en el ámbito laboral, civil, comercial, dentro de poco, porque empezaremos obviamente a emplear diversos dispositivos como el que ha ocasionado un caso resuelto por la Corte Suprema de Chile, ¿no? También obviamente habrán situaciones como las que se han atendido en España, ¿no? Y esperemos que pronto podamos nosotros ser parte de esta estadística de casos también para posibles estudios comparados en un muy lejano espacio de tiempo. De igual forma, decimos de que el derecho en prospectiva nos lleva obviamente a concebir la transformación digital como parte no solamente de la ENIA o de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que ya la tenemos en el Perú y que ha permitido o ha dado paso obviamente a una ley promulgada en julio del año pasado, sino además de que sin prejuicio de la reglamentación, tanto el sector público como privado podamos obviamente sumarnos a este esfuerzo denodado que nos permita a todos los ciudadanos convertirnos realmente en ciudadanos digitales, en las que podamos desarrollar el pensamiento digital, porque eso es parte ya de la actualidad. Esto no es, reitero, ciencia ficción, no es algo que debemos ver de aquí a 20 o 30 años. Necesitamos ciudadanos digitales y tenemos que desarrollarnos en el marco del pensamiento digital, porque hoy se involucra también incorporar contenidos como el de legal design, legal tech. Tenemos que empezar ya a trabajar, reitero, en cada uno de estos tópicos que nos permitan aterrizar en espacio y tiempo en lo que implica el derecho en tiempos actuales. ¿Cómo impacta entonces la neurociencia? Ya lo anticipé.
nos permite a todos y a todas, obviamente, entender ya no solamente cómo es que se comete un delito, sino cómo es que se actúa de determinada manera. O sea, ya el nivel de análisis reviste mayor profundidad. Nos permite también hacer estimaciones con el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? De atender de forma automatizada diversos casos sin que se renuncie a la posibilidad de que el ser humano tenga obviamente el rol preponderante que le corresponde a lo largo de la historia. A veces asumimos de que la IA va a reemplazar al hombre y no es así. Somos nosotros los que empezamos a suministrar información. ¿Y qué es lo que finalmente tenemos que suministrarle a la IA? Información de calidad. Entonces, eso no lo va a hacer, obviamente, un proceso o un mecanismo automatizado. Es trabajo nuestro en el ámbito del derecho, ¿no? Y obviamente esto va a decantar, esto va de una forma a anclar en el desarrollo de una visión holística en el campo del derecho, ¿no? Lo que necesitamos los abogados y lo que siempre hemos venido trabajando, ¿no? Siempre recuerdo las clases en el pregrado, ¿no? Cuando decían, un abogado no solamente debe conocer de leyes, el abogado debe revisar contenidos de economía, debe revisar contenidos de religión, materiales vinculados al ámbito de la filosofía, que eso es parte de nuestra esencia, etcétera. Pero hoy se incorporan, ¿no? A nuestro vocabulario jurídico términos como neuroderechos, como derechos digitales, así como también la de ser parte de una visión holística del derecho. Entonces, esta mañana, en el marco de lo que ya existe, invito a cada uno de ustedes a revisar la Carta de los Derechos Digitales del Gobierno de España, para considerarlo como un antecedente de posibles estudios y propuestas de ley referenda que estoy seguro que cada uno de ustedes va a alcanzar probablemente en sus trabajos en las universidades o posiblemente en el quehacer en la función pública, ¿no? Revisen también, por favor, la Constitución de Chile, el artículo 19.1, dado que esto ya no es un proyecto, es parte de su realidad jurídica. Revisemos también los diversos estudios que se vienen registrando y espero que cada uno de ustedes también se tome el tiempo de poder revisar los resultados de nuestra reciente investigación publicada en España sobre el proceso judicial y la complementariedad paradigmática. Antes de terminar, quiero agradecer al Ministerio por darnos este espacio para poder compartir los resultados de nuestros procesos de investigación y espero que también cada uno de ustedes pueda buscar en Lima o en algún punto del país diversos materiales en la que ya se viene trabajando esta visión holística del derecho, ¿no? Como este texto maravilloso que nos dejó antes de morir el profesor italiano Tarufo, titulado Neurociencia y Proceso Judicial, con toda una lista de casos, con toda una lista de situaciones que no solamente debe motivar, reitero, la reflexión académica, sino la acción inmediata por parte de las autoridades de nuestro querido Estado. Que tengan un excelente día. Gracias por la oportunidad brindada. Muchas gracias, doctor. Creo que ha sido muy interesante, importante las conclusiones y bueno, y toda la conferencia que usted ha dictado el día de hoy, que es un tema tan nuevo realmente que necesitamos seguir difundiendo este tipo de conferencias, porque creo que la nueva era así lo demanda. Tenemos unas preguntas, no sé si usted desea que nosotros lo leamos o usted puede leerlo de chat también. Sí, le estoy justo ahorita ya verificando y agradezco definitivamente el que se hayan obviamente ocupado del tema así. Bueno, Óscar Uribe a las 11:17 me planteaba una pregunta, doctor Rosario, muy interesante. Se dice que la neurociencia puede resolver el problema de la multitarea y por tanto tener relevancia en el derecho laboral. Pues sí lo tiene, porque no solamente es el tema, obviamente, del aporte, digamos, informativo, sino del aporte resolutivo que tiene para los problemas, para los conflictos, obviamente, en el ámbito laboral. Hubo un caso, o se registró un caso sobre incapacidad, que lo tenemos, obviamente, constantemente aquí en el país, ¿no? Que se trasladan a los fueros judiciales o al fuero judicial y gracias a la prueba neurocientífica, pues nuestro tribunal o este Tribunal de Justicia en Colombia pudo dar respuesta finalmente a la parte interesada, ¿no? Luego, me decía acá el señor Uribe, disculpe, pero yo tenía entendido que las neurociencias se refieren a la rama de la medicina que se enfoca en el sistema nervioso, que tiene que ver con la inteligencia artificial, si este último es básicamente un motor de compilación, organización y aplicación de información. Fíjense ustedes, eh,
el apartado que está actualmente ligado al ámbito, obviamente, del derecho tiene que ver incluso con neurotecnologías. Entonces, estamos obviamente en un plano de complementariedad, señor Uribe, ¿no? Es un plano de complementariedad, es cierto, esto obviamente parte del campo de la medicina, eso es indudable, ¿no? Y no solamente eso, sino también parte obviamente de estudios en el ámbito hasta de la psicología aplicada, ¿no? Pero, conforme ya lo he señalado al término de mi intervención ya general, señalado de que oye, el análisis o el enfoque que se viene plasmando en esta área es de complementariedad paradigmática. Luego me pregunta, estimado, si no mucha molestia, ¿podría facilitarme los links de WhatsApp? Bueno, ya. Oscar Uribe, ¿usted considera que hablar de neurociencia, neurociencia aplicada a la posibilidad no objetiviza al ser humano y lo convierte en un conejillo de indias? ¿Dónde queda el criterio, la intuición, el libre albedrío? Lo mencioné al término de mi participación. No pretende, obviamente, ese tipo de herramientas o de avances reemplazar, obviamente, al hombre y tampoco se busca distorsionar el sentido de este concepto tan importante, el libre albedrío. Todo lo contrario, nos permite, obviamente, tener mayores elementos de juicio a la hora de interpretar lo que suceda, ¿no? Los hechos que se puedan registrar en una casuística concreta. Eh, Me pregunta el señor Oscar Bancayán Valdivia, las 11:57, ¿no? eh, ¿Qué factor se necesita para aplicación de la organización de nuestro país técnico-político? Decisión política, porque ya tenemos antecedentes en la medida de que se puedan generar observatorios, círculos de trabajo técnico, obviamente, que permitan, como ya lo mencionó el señor Uribe, un trabajo transdisciplinar, médicos, psicólogos, abogados. Esto se puede obviamente llevar, obviamente, al campo de acción, ¿no? Porque ya tenemos antecedentes, por lo menos en Chile, caso que lo he presentado esta mañana, a glosa, digamos, de evidencia, ¿no? ¿Qué más? Me pregunta el señor Mario Mendoza a las 12:02. De su perspectiva, ¿cómo impacta el procedimiento administrativo electrónico en el derecho administrativo? Uf, definitivamente lo que se busca, obviamente, con este tipo de, digamos, no puedo decir experimento porque suena un poco grueso, ¿no? Sin embargo, sí entiendo de que se busca lograr mayores ratios de eficiencia a la hora, obviamente, de atender al administrado y sobre todo de lograr mayor o mayores niveles de confianza por parte del administrado para efectos o para con la administración pública, ¿no? Ahí de Zambrano a las 12:02, ya creada la ley en el país, ¿agregaría algún tema que no haya abordado dicha ley? ¿Qué medidas deben tomarse para su implementación más eficiente? Bueno, lo que necesitamos es que el reglamento se concrete básicamente y a partir de ahí se pueda poner en práctica la ENIA, ¿no? La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que ya la tenemos en el país, ¿no? Y cerramos con, wow, eh, Atenas Verástegui Porras, la neurociencia como categoría en la culpabilidad de derecho penal. Bueno, ya lo expliqué hace instantes, ¿no? No solamente nos permite identificar básicamente cómo es que se lleva a la comisión de derecho delictivo, sino qué conductas obviamente se desarrollan en dicho marco. Asistente anónimo, ¿cómo usted ve la aplicación de la neurociencia en el abogado? El derecho en cierta cuestión conlleva un determinado estrés. Claro, no solo eso, sino que definitivamente nos provee, reitero, herramientas nuevas que coadyuvan precisamente en nuestro ejercicio profesional. La neurociencia puede explicar la ocurrencia de delitos, no la conducta, básicamente, como ya lo había anticipado. ¿Sería adecuado buscar un diálogo multisectorial mediante colegios profesionales? Claro. Definitivamente, gracias señorita o señora Rocío Valderrama, sí, definitivamente un debate multisectorial. Bien, entonces, señor doctor Jesús Rosario, hemos atendido cada una de las consultas que cordialmente me han hecho llegar a través del chat. ¿Verdad? Muy agradecido por el interés y sobre todo el nivel elevado de captación que han tenido los asistentes esta jornada. Bueno, doctor, más bien a usted nuestro agradecimiento por esta brillante conferencia. Nos deja pues muchas inquietudes al respecto y que como centro de estudios vamos a insistir, digamos, en tratar y bueno, desde ya lo convocamos nuevamente para unas siguientes oportunidades que nos acompañe, tratar estos temas tan interesantes. A los participantes también, a nuestros agradecimientos, una hora de repente eh, bien interesante para tratar estos temas, 11 de la mañana, pero la presencia de un buen número de participantes demuestra pues el interés en capacitarse, digamos, y bueno, siempre pues actualizarse en estos temas que son de interés jurídico. Eh, Solamente a los participantes pedirles por favor que desarrollen la encuesta que está en el chat, que va a ser importante para mejorar nuestro trabajo. Doctor Juan Gutiérrez Otiniano, nuevamente mil gracias por su participación
y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Un honor, de verdad, traerles el saludo de la Universidad Autónoma del Perú y en especial de la Facultad de Derecho que me honra dirigir en calidad de decano. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, hasta luego.